El Ministerio Conéctate a Jesús y el Centro de Tutorías y Clases Privadas TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para siempre, para hoy jueves, Perspectivas proféticas y bienestar integral. Primera parte. Tema 1. La Biblia al día, sumérjase diariamente en las Sagradas Escrituras. Esta miniserie ofrece un encuentro fresco y aplicado con la palabra de Dios, nutriendo su alma y fortaleciendo su fe día tras día. Libro texto, la Biblia. Segunda parte. Tema 6. Notas del espíritu de profecía EGW, sumérjase en las perlas de sabiduría extraídas directamente de los escritos de Elena G. de White. Obtenga una comprensión más profunda de la Biblia y su aplicación a nuestra vida actual. Notas del sitio de EGW. Tercera parte. Tema 11. Mi salud y la vida eterna. Explore la vital conexión entre la salud física, mental y espiritual. Descubra principios prácticos para un estilo de vida equilibrado que honre a Dios y promueva la vida eterna. Libro texto, consejos sobre el régimen alimenticio. Ahora, profe, vamos con la primera parte de este programa de hoy. El tema número 1. La Biblia al día. Iniciemos con el texto de Hebreos capítulo 7 sin la numeración de versículos. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham volviendo de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien también Abraham dio los diezmos de todo. Por un lado, su nombre significa, primeramente, rey de justicia, y además, rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos. Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque éstos hayan salido de las lomos de Abraham. Pero aquel, cuya genealogía no es contada de ellos, tomó diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Sin embargo, no hay duda de que el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, allí, en cambio, uno de quien se da testimonio de que vive. Y así, en cierto modo, puede decirse que también Leví, que recibe diezmos, pagó diezmos por medio de Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Por tanto, si la perfección fuera mediante el sacerdocio levítico, pues bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Porque aquel de quien se dice esto, pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, tribu de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente, que no fue hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Porque de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, entre tanto, se ha cancelado el anterior mandamiento a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue sin juramento, porque los otros sacerdotes llegaron a ser tales sin juramento, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús es garante de un pacto mejor. Y los otros sacerdotes fueron numerosos, debido a que la muerte les impedía continuar, pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer cada día sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Porque la ley establece como sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento, que vino después de la ley, establece al Hijo, hecho perfecto para siempre. Resumen del capítulo 7 de Hebreos. En este capítulo se presenta a Melquisedec, un personaje bíblico importante que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Se destaca como Abraham le dio diezmos, lo que demuestra la grandeza de Melquisedec.
El autor señala que Melquisedec no tiene una genealogía familiar, simbolizando así la eternidad de su sacerdocio, en contraste con el sacerdocio levítico, que era temporal y dependía de la descendencia. Se argumenta que el sacerdocio levítico no puede llevar a la perfección, lo que hace necesario un cambio hacia un nuevo sacerdocio, el de Melquisedec, que representa una mejor esperanza y un nuevo pacto. Este nuevo sacerdote es Jesús, quien, a diferencia de los sacerdotes levíticos, no necesita ofrecer sacrificio. Ahora vamos con la profe Abril y el análisis de este capítulo. Hebreos 7. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento en el cielo? ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué está haciendo Jesús desde que ascendió al cielo hasta ahora? ¿Está tocando el arpa como pasatiempo? ¿O tal vez está esperando a que el Padre le avise de que es hora de volver a la tierra? Bueno, la Biblia nos dice lo que Jesús está haciendo ahora mismo mientras hablamos. Y podemos asegurarle que ha estado muy ocupado y no tiene tiempo que perder. De hecho, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles han estado extremadamente ocupados desde que Adán y Eva pecaron. Después de sanar al cojo en el estanque de Betesda, los judíos que intentaban matar a Jesús le preguntaron sobre por qué sanaba en sábado. Esta fue su respuesta: mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Juan 5, versículo 17. Aunque nos han enseñado que lo único que hacen los ángeles es tocar el arpa todo el día, todas las huestes celestiales tienen una tarea que hacer en el cielo. Nadie está ocioso. En Juan 5, versículo 22, leemos una de las asignaciones que Jesús tiene en el cielo, porque el Padre no juzga a nadie sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Como juez de todos los ángeles que se rebelaron con Lucifer, así como de todos los seres humanos que han vivido hasta ahora, Jesús tiene que revisar el expediente de cada uno y pronunciar sentencia para cada caso. Eso es mucho trabajo. Además, hay otra asignación que Dios ha encomendado a su Hijo. Leemos esto en Hebreos 7, versículos 23 al 25, a la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes porque, debido a la muerte, no podían permanecer. Pero este, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. ¿Qué significa intercesión? Además de ser juez, Jesús también intercede por nosotros, los que acudimos a Dios Padre a través de él. ¿Qué significa intercesión? Interceder significa hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Diccionario de la Lengua Española. En todo caso, Jesús es nuestro intercesor para librarnos del mal. El comentario bíblico adventista nos da una idea de lo que Jesús está haciendo como nuestro intercesor y abogado. El comentario proviene de Romanos 8, versículo 34, que dice lo siguiente: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, es el que también resucitó, quien, además, está a la diestra de Dios, y quien también intercede por nosotros. Intercede. Esta es la palabra que se utiliza para referirse a la súplica del Espíritu Santo en los versículos 26 y 27, el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Las Escrituras afirman claramente que Cristo es nuestro intercesor y abogado ante el Padre, Hebreos 7, versículo 25, Hebreos 9, versículo 24, Primera de Juan 2, versículo 1. Esto no debe interpretarse en el sentido de que Dios necesita ser persuadido para hacer cosas buenas por su pueblo, pues fue Él quien amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, Juan 3, versículo 16. La naturaleza de esta intercesión divina puede, tal vez, ilustrarse con la oración intercesora de Cristo por sus discípulos, Juan 17, versículos 11, 12 y 24. La Biblia describe a todo el cielo trabajando constantemente para salvar a sus hijos. En este capítulo, el apóstol Pablo ha hablado de la obra del Padre al llamar, justificar y glorificar. Ha descrito el liderazgo y la intercesión de Cristo y del Espíritu Santo. En otros lugares, los ángeles son representados como espíritus ministradores, que son enviados para ministrar a favor de los que serán herederos de la salvación, Hebreos 1, versículo 14. El cielo no puede hacer nada más.
Si un hombre se pierde eternamente, el único resultado posible es su propia decisión de resistirse y rechazar el propósito y el poder amoroso de Dios para salvar. ¿Podemos imaginárnoslo? Tenemos a todas las huestes celestiales trabajando en nuestro nombre para salvarnos. Resumen. Según la Biblia, Cristo intercede por nosotros en el cielo representándonos ante Dios. Esto significa que Jesús defiende nuestro caso ante Dios basándose en su muerte y resurrección. ¿Cómo intercede Jesús por nosotros? Reconciliándonos con Dios, Jesús restaura nuestra comunión con Dios. 2 Corintios 5, versículos 18 al 20, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, dándonos el poder para derrotar a Satanás. Lucas 10, versículo 19. Jesús destruirá a Satanás y la muerte en nuestro nombre. Hebreos 2, versículos 14 y 15, Apocalipsis 20, versículos 10, 14 y 15. Defendiéndonos de Satanás, Jesús nos defiende de Satanás, quien nos acusa ante el Padre de que no debemos ser salvos porque hemos pecado. Apocalipsis 12, versículo 10 y Zacarías 3, versículo 1. Quitarnos nuestro estado pecaminoso. Jesús pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad con su obra en la cruz. Romanos 6, versículo 23, Colosenses 2, versículos 13 y 14. Jesús nos salva por completo y para siempre. Hebreos 7, versículo 25. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos acercarnos al Padre directamente. Seríamos destruidos. Incluso para orar, tenemos que orar en el nombre de Jesús, como nuestro intercesor. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo 2, versículo 5. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Deseas ir a Jesús ahora mismo? Bendiciones. Muchas gracias, profesores, por el excelente análisis de la primera parte del programa de hoy. Vamos ahora con la segunda parte. El tema número 6. Las notas del espíritu de profecía escritas por Elena G. de White para la lección de esta semana. Adelante, profesoras. Lección 10, para el 7 de junio de 2025. Sobre quiénes ha llegado el fin. Sábado 31 de mayo. Hablar de la fe, vivir la fe, actuar por fe. Ahora, hermanos, ustedes se han adiestrado de tal manera en dudas e interrogantes que tienen que educar sus almas en la línea de la fe. Tienen que hablar de la fe, vivir la fe, actuar por fe, para que puedan crecer en la fe. Ejercitando esa fe viviente, crecerán hasta ser hombres y mujeres fuertes en Cristo Jesús. Dios conceda que esta reunión que estamos celebrando pueda ser una reunión donde el sol, la calidad de nuestra fe de justicia se levante sobre ustedes y brille en sus corazones con sus rayos más diáfanos, haciendo de todos ustedes luces en el mundo. Fe y obras. Ellen G. White. Páginas 79 y 80. Domingo 1 de junio. Espíritu de profecía. Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres, y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la de la presente. Cristo dijo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38-39. Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían, les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador, y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios, fue una de las primeras instituciones que Él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza, pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Historia de los Patriarcas y Profetas capítulo 7, El Diluvio, página 90. Lunes 2 de junio.
Espíritu de profecía. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hebreos 11, 7. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena, y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Al principio, pareció que muchos recibirían la advertencia, sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos, y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban, que terminaron por participar del mismo espíritu, resistieron a las invitaciones de la misericordia, y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 7, El Diluvio, página 82. Martes, 3 de junio. Espíritu de profecía. En la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido en lo que parecen ser deberes menos importantes puede abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Dios mira con una sonrisa complaciente los actos humildes de abnegación cotidiana, si se realizan con un corazón alegre y voluntario. No hemos de vivir para nosotros mismos, sino para los demás. Solo olvidándonos de nosotros mismos y abrigando un espíritu amable y ayudador, podemos hacer de nuestra vida una bendición. Las pequeñas atenciones, los actos sencillos de cortesía, contribuyen mucho a la felicidad de la vida, y el descuido de estas cosas influye no poco en la miseria humana. Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 14, La destrucción de Sodoma, página 154. Miércoles, 4 de junio. Espíritu de profecía. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas, y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Primera de Corintios 4, 5. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. Daniel 7, 22. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis, vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 4 y 6. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Primera de Corintios 6, 2. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Consejos para los maestros, página 305. Jueves 5 de junio. Espíritu de profecía. Los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó, y los libros se abrieron. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida,
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 8 y 12. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: «Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Lucas 10 y 20. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4, 3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 12, 1. Y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27. El conflicto de los siglos, capítulo 29, el juicio investigador, página 472. Lección 10, para el 7 de junio de 2025. Sobre quiénes ha llegado el fin. Viernes 6 de junio. Para estudiar y meditar. Lee las páginas 100 y 101 del capítulo titulado El diluvio, en el libro Patriarcas y Profetas, de Elena de White. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. Enfundado en andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, está delante del ángel, confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Con fe se aferra de las promesas de Dios. Las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le provoquen sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo, porque sabe que solo si violan la ley de Dios puede dominarlos. Sus acusaciones surgen únicamente de su enemistad hacia Cristo. Por medio del plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. Por sí mismo el hombre no puede enfrentar esas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de su alma. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Elena de White, Profetas y Reyes, páginas 428 y 430. Muchas gracias, profesoras, por el excelente análisis de la segunda parte del programa de hoy. Vamos ahora con la tercera parte. El tema número 11. Mi salud y la vida eterna, texto base, consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. de White para la lección de esta semana. Adelante, profesoras. Tema número 11. Mi salud y la vida eterna. Libro. Consejos sobre el régimen alimenticio. Escritos de Elena G. de White. Prólogo. Décadas antes que los fisiólogos se hubieran preocupado en general de la estrecha relación que existe entre el régimen alimenticio y la salud, la señora Elena G. de White, al describir las visiones que le fueron presentadas en 1863, señaló claramente la relación que hay entre los alimentos que tomamos, por una parte, y nuestro bienestar físico y espiritual por la otra. En sus discursos y escritos producidos en los años subsiguientes, el régimen alimenticio fue un tema en el cual se espació a menudo. Estos consejos, tal como fueron preservados en folletos y libros, en forma de artículos en los periódicos de la denominación y en testimonios personales, han ejercido una poderosa influencia modeladora sobre los hábitos dietéticos de los adventistas del séptimo día, y han dejado una impronta definida sobre el público en general. Debido a que solo una parte de estos consejos, con todos sus detalles, resultaba generalmente accesible a los estudiosos e investigadores, en 1926 se publicó, en un volumen a la rústica titulado Testimony Studies on Diet and Foods, Estudios de los testimonios sobre el régimen y la alimentación, una compilación de muchas de las declaraciones más antiguas, junto con lo que se hallaba en los libros en circulación de Elena G. de White. Estos consejos del espíritu de profecía sobre la alimentación y el régimen saludable fueron compilados primeramente como libro de texto para los estudiantes de dietética y medicina de la Universidad de Loma Linda, California.
la edición inicial se agotó pronto, debido a que el volumen fue adquirido no solo por estos estudiantes, sino también por una gran cantidad de miembros laicos de la Iglesia Adventista. El amplio interés que se despertó en las enseñanzas de la Iglesia, indujo a tomar las medidas necesarias para la publicación, en el año 1938, de una nueva edición ampliada destinada a una distribución general. El manuscrito del nuevo libro, que en inglés se titula Counsels on Diet and Foods, y que en español hemos denominado Consejos sobre el régimen alimenticio, fue compilado bajo la dirección de la Junta de Fideicomisarios de la Corporación Editorial Elena G. de White, y esta tarea se realizó en sus oficinas, en las cuales resultan asequibles todos los escritos de Elena G. de White, tanto los publicados como los inéditos. Tan entusiasta ha sido la respuesta del público inglés a este volumen, que se efectuaron 4 ediciones sucesivas en 8 breves años. Posteriormente han aparecido otras más. Ahora con este libro se la hace accesible en español a nuestros obreros y hermanos laicos en este tamaño de la Biblioteca del Hogar Cristiano. Se ha hecho un esfuerzo para incluir en este volumen la colección completa de instrucciones emanadas de la pluma de la señora de White sobre el tema del régimen y la alimentación. En tanto que las limitaciones impuestas por el espacio y el deseo de evitar la repetición de los mismos consejos nos han decidido a no incluir cada declaración escrita sobre las fases más generales del asunto, se ha realizado, no obstante, una presentación completa y abarcante. Cada sección de esta compilación es un tratado completo sobre el tema de que trata. A menudo en un solo párrafo se tratan juntas muchas fases de la instrucción sobre temas de salud. Por eso, al dar el contexto, se incurre en una cierta cantidad de repeticiones directas y en repeticiones aproximadas del pensamiento. Pero con el empleo del sistema de referencias cruzadas, es decir, la remisión del lector de una parte del libro a otra, se reducen a un mínimo las repeticiones directas. Cada pasaje de los que integran este libro, ora sea que provenga de fuentes publicadas de los escritos de Elena G. de White, incluyendo los primeros libros, folletos y artículos aparecidos en periódicos, ora sea que haya sido tomado del archivo de los manuscritos de Elena G. de White, menciona la fuente de la cual ha sido seleccionada la declaración, junto con la fecha en que fue escrita o en que fue publicada por primera vez. Las declaraciones que componen este volumen fueron escritas, en muchos casos, en una época en que prevalecía una ignorancia general en materia dietética, y cuando la reforma era impopular. Ha resultado halagador presenciar, a través de los progresos realizados en los estudios científicos, la plena verificación de los grandes principios expuestos y a menudo aún de puntos pequeños de instrucción que a través de los años ha recibido la Iglesia Adventista como verdad revelada por Dios. La instrucción total, como conjunto amplio, consistente, bien equilibrado, debe ser estudiada con mente abierta. Así se evitará la aceptación de puntos de vista extremos o radicales basados en un solo pasaje, aislado de su contexto o de declaraciones acompañantes sobre el mismo tema. Que los consejos de este tomo contribuyan a un conocimiento más abarcante y a un respeto más profundo del gran mensaje relativo a la salud que nos ha sido confiado, es nuestro sincero deseo. Fideicomisarios de la Corporación. Editorial Elena G. de White. Resumen del prólogo de Consejos sobre el régimen alimenticio. El prólogo de Consejos sobre el régimen alimenticio presenta el libro como una compilación esencial de los escritos de Elena G. de White sobre la relación entre la alimentación y la salud física y espiritual. Destaca que White ya señalaba esta conexión en sus visiones de 1863, décadas antes de que la fisiología moderna la reconociera ampliamente. La obra es el resultado de una cuidadosa compilación de sus numerosos consejos dispersos en folletos, libros, artículos de periódicos y testimonios personales. Estos consejos han tenido una influencia significativa tanto en los hábitos dietéticos de los adventistas del séptimo día como en el público general. Se explica que la primera compilación de estos escritos, en 1926, se agotó rápidamente, lo que llevó a la publicación de una nueva edición ampliada en 1938 bajo el título Counsels on Diet and Foods en inglés y ahora accesible en español como Consejos sobre el régimen alimenticio. Esta edición fue preparada por la Junta de Fideicomisarios de la Corporación Editorial Elena G. de White, quienes tuvieron acceso a todos sus escritos, publicados e inéditos. El prólogo enfatiza que este volumen busca ser una colección completa y abarcante de las instrucciones de White. Sobre la alimentación. Advierte que debido a la naturaleza de los escritos, a menudo tratando múltiples fases de instrucción en un solo párrafo, puede haber algunas repeticiones, las cuales se han minimizado con un sistema de referencias cruzadas.
Finalmente, el prólogo subraya que muchas de estas declaraciones fueron escritas en una época de gran ignorancia dietética y cuando la reforma de la salud era impopular. Sin embargo, los avances científicos modernos han verificado plenamente los grandes principios expuestos, e incluso muchos de los puntos específicos. Se exhorta al lector a estudiar estos consejos con una mente abierta, evitando interpretaciones extremas o radicales basadas en pasajes aislados, y buscando comprender la instrucción como un todo amplio, consistente y bien equilibrado. El deseo es que el libro contribuya a un conocimiento más profundo del mensaje de salud que se ha confiado. Este prólogo establece la autoridad y la relevancia profética de los consejos de salud de Elena G. de White, contextualizando su origen y su validación a lo largo del tiempo. Pregunta para reflexionar. ¿Le gustaría participar de este estudio y análisis detallado? Por favor, dele a me gusta si su respuesta es sí. Bendiciones. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.